Este podcast es patrocinado por Comunidad Cristiana de Spokane. Hola mis amados hermanos, mi nombre es Hilton y somos Más Allá del Altar. El día de hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante como lo es las sectas, cómo identificarlas y cómo prevenir ser persuadido por alguien que quiere estafarnos con falsas enseñanzas. ¿Verdad que te parece interesante? Hoy tendremos un invitado especial, así que primero vamos con la intro. No le cambies, no le bajes, somos más allá del altar. Ven, 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 está por comenzar. Somos más allá del altar. Hoy Dios contigo quiere hablar. No le cambies, no le bajes, somos más allá del altar. Hola mis amigos y amados hermanos de su programa y su podcast Más Allá del Altar. Nos complace estar reunidos una vez más para compartir un nuevo capítulo muy interesante en el cual tenemos un invitado demasiado especial para nosotros, al cual le tenemos mucho aprecio, como lo es el hermano Rick. Nos gustaría saber, hermano, antes de entrar en lleno al tema para que la gente conozca de su vida, quién es usted y cuál ha sido su experiencia con respecto al ministerio. Muy bien, Ricardo York, yo soy de Illinois y llegué a Puerto Rico como estudiante en el año 71. Ok. Pasamos 2 semanas allá trabajando, volví en el verano del 71 a trabajar en Puerto Rico sin conocer nada de español, nada, ni una palabra. Entonces me invitaron para que volviera a trabajar. Llegué en febrero del 73 a trabajar allá en Puerto Rico en la iglesia y ahí conocí a mi esposa, Susana, que estaba trabajando allá como maestra en una escuela cristiana, entonces en un colegio. Entonces nos conocimos, nos casamos en mayo del 74 y de ahí fuimos a Costa Rica a estudiar español. Ok. Entonces ahí hasta abril del 75 volvimos a Puerto Rico. Ahí estuvimos trabajando hasta el año 89 y nos mudamos en el año 90 a Santiago de la República Dominicana, al lado de Puerto Rico. La Entonces isla, siempre la isla. ahí nos quedamos hasta el año 2016. Entonces 23 años en Dominicana y 18 años en Puerto Rico. Entonces 2 hijas nacieron en Puerto Rico, se criaron en Dominicana. Entonces trabajando con la iglesia ya en Dominicana, especialmente con el desarrollo de las iglesias, desarrollo de los pastores, muchos grupos de norteamericanos en el trabajo, un centro de jóvenes, un campamento de jóvenes, estamos en el año 94. Ahora hay varias iglesias, muchas iglesias ahora en Dominicana, en el este, en la Romana, donde trabajábamos los últimos 15 años. Hay 6 iglesias, un centro médico ahora nuevo, un colegio allá en Punta Cana, y un centro médico en La Romana. Entonces, está prosperando la obra allá, gracias a Dios. Básicamente se empeñaba en el sector de misiones. Exactamente, sí, toda mi vida. Entonces, cantó, realmente sentí el llamado de Dios para estar trabajando allá y ahora estamos más que felices aquí en Spokane, en la iglesia Comunidad Cristiana, porque el Señor ha puesto a nosotros aquí donde podemos ayudar sin estar encargados. Entonces, que es lo bueno. Ok. Y aquí viven las 2 hijas nuestras y los nietos, entonces estamos muy contentos aquí. Una de las cosas que me gustaría decírselo acá al aire, que se lo he dicho en persona, pero nosotros sabemos y tenemos por entendido de que la experiencia que usted tiene basta. Entonces, nosotros tenemos ese sentimiento de que cada que compartimos un momento que usted lleva el mensaje, sabemos de que va cargado de experiencia. ¿Podría usted decirnos, hermano, cuántos países ha visitado en su vida de misiones? De misiones varias en América Latina, especialmente en el Centroamérica y Caribe. Como visitante, como Ajá. viajero, muchísimas, como 50, creo. Entonces, porque realmente el Señor nos ha dado la bendición de poder viajar Sí. y a mí me gusta explorar áreas nuevas y ver culturas distintas. Entonces, y realmente es un gozo nuestro y
si tenemos la oportunidad para viajar, siempre lo estamos. Abre Ah, mucho el entendimiento, exactamente, conocer la sí, cultura, sí, sí. claro. Para entrar en contexto al tema que queremos hablar el día de hoy, un tema muy, muy bonito, muy interesante y a la vez muy controversial, nosotros vamos a hablar hoy de las sectas. Nos gustaría, hermano Rick, saber cómo podemos identificar qué es una secta y qué lo caracteriza, qué hace que sea una secta. Bueno, una secta religiosa realmente tiene varias características, siempre son iguales en sus características. Para mí siempre el número uno de las características que he visto, he estudiado de las sectas religiosas son que ellos siempre usan una enseñanza un libro o un maestro que no sea la Biblia. Ok, Entonces, cuando hay un grupo que insista en que hay que usar el libro de fulano o el libro de fulana para ser parte del grupo, automáticamente se clasifica como una secta, porque cuando usted motiva y insista en que hay otro libro sí. que hay que estudiar, además de la Biblia, para recibir la salvación, automáticamente es una secta. Ok, quiere decir, hermano, que actualmente no por mencionarlo, sino esto lo hacemos para prevención de esta gente que, vamos a decirlo así, mucha gente por ignorancia, por inmadurez Ujú, espiritual, acude a lo que se acopla mejor a lo que ellos creen que pueden seguir. exactamente. Entonces siguen estos dogmas que Ujú. no se apegan a la escritura. Quiere decir que hay muchas populares, porque nosotros conocemos que algunas que hasta han tomado buen terreno. Claro, 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 están creciendo. Ujú. Y por eso aprovechan la ignorancia de la gente cuando llegan a su casa, bien presentados, bien vestidos, Sí, claro. muy amables, muy abiertos, y te presentan con un libro que no sea la palabra. Ajá. Hace años en Puerto Rico conocí un hermano, Andrés Cruz. Andrés, cuando llegué a su puerta la primera vez, estaba ofreciendo un estudio bíblico en el barrio. Andrés dijo, mira, yo he estudiado con los testigos de Jehová, yo he estudiado con los mormones, Ujú. he estudiado con este grupo, con este grupo. ¿Cuáles libros usan ustedes? Y yo dije, Andrés, solamente usamos la Biblia, la palabra de Dios. Sí, 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 yo sé que usan la Biblia, pero qué otros libros tienen? Ujú. ¿Qué otras enseñanzas tienen? Y no, a Andrés solamente enseñamos lo que enseña la Biblia. Entonces él me miró en los ojos y me dijo, ¿usted me quiere decir que solamente usan la palabra de Dios como su primera y única enseñanza, base de enseñanza? Y yo, sí, y fue como una bombilla en sus ojos. Me gusta. Y en 2 meses se bautizó. Y él y su familia, sus padres, los primos, Dios sé cuánta gente de la iglesia se convirtieron porque solamente quieren estudiar la Biblia. Y siempre digo a la gente, cuando llegan a tu casa y ofrecen otros libros que no sea la Biblia, cuidado, porque aquella enseñanza toma más importancia que la Biblia. Sí, Y ese es el gran problema. sí. Me gustaría hacer un énfasis con sectores culturales, sociales, más o menos hablando acerca de los jóvenes, por ejemplo. He notado en las redes sociales, las plataformas digitales están Y, explotando cualquier cantidad de cosas y los jóvenes, al sentirse de que quizá la doctrina bíblica le es muy estricta, ujú, sí, quieren apegarse o seguir algo que se adecue o sea más sí, fácil de sí. seguir. Y el sector de campesinos o de gente humilde que ha sido brutalmente engañada por estos que hasta son estafadores, hermano Claro, Rick. claro, porque es el patrón que tienen las sectas. Siguen el mismo patrón. Primero es que usan otros libros que no sean de la palabra. Los testigos de Jehová tiene Elena White. Ujú. Los mormones tienen las enseñanzas de Brigham Young y Joseph Smith. Hablan de que no fue Juan el Bautista realmente quien bautizó a Jesús. Exactamente, Moroni. Entonces, lo que hacen las sectas de forma muy inteligente es usan otros libros. Segundo, inundan al candidato con el amor del grupo. Ujú. Entonces, y la persona que quizás se siente aislado o solo,
realmente es atraído a aquel grupo porque le ofrecen todo, amistades, cenas en la iglesia, en la casa. Entonces lo van envolviendo en el grupo hasta que forman parte de ese grupo. Y una táctica también de las sectas es el aislamiento. Poco a poco, los miembros del grupo insistan en que el nuevo miembro que va entrando en el grupo se aísla de su iglesia pasada, hasta de su familia también. Sí. Entonces, que forman solamente el núcleo en el mismo grupo de ellos. Incluso se han habido casos que son bastante, digamos, tanto aislamiento así que les permiten incluso cometer fechorías con Claro. infantes, Sí, sí, con sí. jovencitas. Sí, exactamente. Se adueñan, Abuso. ujú, Sí, se adueñan de propiedades, exactamente. hablándose. Es que, El caso más famoso fue el caso de Jim Jones en los años 70 con el grupo que se llamaba el Templo del Pueblo. ujú, Jim Jones era pastor de una iglesia evangélica por muchísimos años, ok, afroamericano. De Indiana se mudó a California, a San Francisco. Entonces formó un grupo y después comenzó a formar lo que se llamaba el Templo del Pueblo. Entonces la gente fue atraído porque él también presenta una de las características más comunes de las sectas, un líder carismático. Y así fue, predicaba tremendo mensaje y atraía a la gente. Entonces la gente comenzaban a vender sus casas, a donar el dinero al templo del pueblo. Entonces cayó un problema en California, cayó un problema, y Jim Jones decidió en los años 71, decidió vender todo allá y mudarse con todo el mundo a Guyana, en Sudamérica, al norte de Brasil. ujú, Compraron un terreno baldío allá, construyeron su campamento allá en Guyana. Y entonces en el año 74, creo que fue, cuando uno de los senadores de California llegó a Guyana motivado por las quejas de la gente del abuso que estaba pasando allá. Entonces, y cuando salía el senador, regresó a su casa en un vuelo, ahí lo mataron. Entonces John sabía que todo iba a acabar y mandaron a la gente a suicidarse. ujú. Y ahí se suicidaron más de 900 personas. Y hay un video y audio de él diciendo a las madres, eche veneno en la boca de sus hijos. Y se mataron todos. Y estaba en Puerto Rico en aquel tiempo. Y los reporteros de noticias llegaron de Puerto Rico, llegaban a Guyana primero que nadie. Y se volaron sobre el campamento. Ahí ven los cuerpos. Eso fue terrible. En uno de los puntos a enfatizar acerca de, de los estos líderes de las sectas es de que ellos se autoperciben un mesías como tal, Claro, claro. se otorgan poderes y me llama la atención, hermano Rick, que todos prometen algo, Claro. ya sea sanidades o Salvación. económico, salvación. Muchos anuncian un fin y que ellos saben qué día exactamente va a ser. Me llamaba la atención y me reía con mi esposa que le digo que cuando yo estaba pequeño yo escuchaba unos que eran de Brasil, Ujú. ¿cómo se llaman, Chila? Los pare de sufrir. Sí, Y ellos decían que usted iba a mandar la cantidad y que usted iba a mandar $2,000 y que el cáncer, que el cáncer iba a claro. desaparecer Sí, sí, sí. y que le iban a dar una rosa Ujú. y que esa rosa en su casa le iba a... Y la gente, y la Eso. gente lo hacía. Exactamente, sí, porque son muy, muy hábiles en impresionar a la gente de que ellos tienen el secreto de la vida. Sí. Entonces, yo me acuerdo en los años 70, llegaron a Puerto Rico, uno que decían que venía un cohete Del espacio. del espacio, iba a destruir el mundo el 23 de marzo del año 74 ya. Entonces, me presentaron un panfleto de uno de ellos Ok. en la calle. Entonces yo dije, ahora, el 25 de marzo, si ya levanta el sol el 25 de marzo, usted me quiere decir que usted se clasifica como falso profeta. Y sí, 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 llámame como profeta falso. Con Sí, seguridad.
No, mira, el grupo que se llama los Moonies, de Ujú. Sun Myung Moon, de Corea del Sur, lo ve a él como un Mesías, como un mismo Dios. Entonces lo alaban, la iglesia de unificación de Sector Moon, establecido en el 54. Lo llaman, Moon y su esposa son llamados los verdaderos padres, padres celestiales. Entonces, ellos celebran bodas masivas donde se casan millares de O parejas. sea, tienen Sí, muchos seguidores. sí, sí, sí. Y han tenido por muchísimos años y son riquísimos porque la gente le han donado todo. Y es que la gente suele impresionarse, hermano Rick, porque como en la Biblia se habla de milagros, esta gente viene prometiendo milagros, pero milagros que tienen un peso económico a cambio. Exactamente. Eh, Incluso en Nicaragua, compartirle de manera de testimonio, hermano, así rapidito, en Nicaragua, como en nuestro país no se acepta mucho cuando viene algo que no trae raíces bíblicas, Exactamente. usualmente hay mal llamados pastores que ocupan el Dios me dijo. Sí, Dios me dijo de que me tenés que dar tal propiedad. Dios me exactamente. dijo que me tenés que dar tu carro. Y usualmente van donde gente muy humilde Ujú, que, y que ignorante. cree, correcto, que cree que esta gente tiene más cercanía con Dios de lo que ellos pueden tener. Cuando la Biblia Exactamente. dice que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos Claro. mora dentro de ti, de todos. Claro. Entonces, ese es el sistema de ellos, es la táctica principal de ellos, para engañar a la gente y aprovecharse de ellos. Lo triste es que Ahora, funciona. ahora mismo aquí en Spokane hay un grupo que está en Brown Tradition, una iglesia de Seattle, Ujú, que compraron una propiedad allá en Brown Tradition. Entonces, el pastor tiene su propio avión y ok. vuela los domingos por la mañana, viene de Seattle volado, predica en Spokane, va a Coeur d'Alene, hay otra iglesia en Coeur d'Alene, y no sé qué más iglesias tiene, pero entonces requieren, una ofrenda. Yo conozco iglesias, sectas, donde el pastor sabe exactamente cuánto usted gana Ok. y sabe exactamente cuánto usted dona a la iglesia. Entonces, cuando usted no dona su diezmo y más, hay un hermano en la puerta el lunes por la mañana tocando a la puerta. ¿Qué pasó con su diezmo? Yo conocí una iglesia en Dominicana hace años, donde el pastor dictaba qué clase de calzoncillo usaba los caballeros, de verdad. De encájele. Sí, 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 sí. Entonces, los caballeros no tienen que usar cierta clase de calzoncillo. La tela y de Tela y todo. todo, estilo. Sí. Mira que nosotros estamos viendo, nosotros estamos viendo un documental. Suena raro, No, pero es que sí, porque nosotros estamos viendo un documental en el que el líder religioso de esta secta se los llevó a un pueblo que prácticamente creó un pueblo donde lo aisló y se casó con ¿cuántas niñas, amor? El de las niñas, que se casó con varias niñas menores de edad. No, es Jeffrey Warren. Ajá. sí, 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 Fundamentalistas. de los mormones, de la iglesia. Y, 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 y No, este, y este decía que Dios le dijo que él quería ver a sus esposas acostarse con otro hombre y Oh, dice, y él se expresa de una manera en la que dice, y yo decía, ¿cómo Dios me va a pedir esto? Pero si eso es lo que él quiere, y las niñas, sí. tristemente, cuando las entrevistan, ellas dicen que en ningún momento se sintieron abusadas o presionadas o que estaban forzadas a hacerlo contra su voluntad. La verdad es que la Lo, influencia que tiene esta gente, lo han lavado del cerebro. sí, Es un lavamiento de cerebro porque es una enseñanza 24 horas al día. Hay que aceptar lo que dice el líder. El líder para ellos es Dios. El líder dicta. Entonces, cuando hay una secta así, lamentablemente pasan cosas terribles. Allá en Puerto Rico tuvimos una compañera de trabajo, hermana Ruth Portman, que en aquel tiempo del año 70 ya tenía como 60 años, entonces, nació como los años 10, 15 ok, del siglo pasado. Su abuelo llegó a Salt Lake City con Brigham Young, entonces de la iglesia de los mormones,
Entonces fue una parte principal de la iglesia de los mormones. Formó parte. Formó parte ok. del grupo interior, pero se quedó desilusionado con ellos y quiso salir. Ajá. Pero en aquel tiempo, cuando estudia la historia de la iglesia de los mormones, no lo admitan, pero había un grupo en aquel tiempo que se llamaban los Danitas, Ujú. de tribu de Dan, y la enseñanza bíblica, la enseñanza de ellos era que era mejor derramar tu sangre en vez de perder la salvación. Ya. Entonces los danitas estaban encargados de matar la gente que iban a salir de la iglesia. Ok. Entonces los abuelos de Ruth salieron de Salt Lake City de noche en un coche con caballos y volaron llegaron a Missouri y se escaparon. Entonces Ruth era muy conocida de la iglesia mormona, ella tenía toda la historia. Y cuando tocaba la puerta de su casa, los muchachos mormones, no, venga, entra. Y jamás, nunca volvieron, porque ella sabía la historia, conocía la historia de ellos. Primero, otros libros, otra enseñanza. Sí. Segundo, un líder carismático. Pero mire, hermano, disculpe que lo interrumpa. Los mormones tienen una estructura un poco diferente, ¿verdad? La invitación que ellos hacen es distinta a las sectas regulares. Sí, porque ellos se están tratando de limpiar su imagen y sacar la idea de que son una secta, y ahora están tratando fuertemente de pintarse como una iglesia evangélica normal. Sí. Por eso han dejado de usar el nombre mormón. Ujú. Ya es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ok. No se llaman mormones ahora, porque están tratando de presentarse como una iglesia evangélica normal, como los bautistas, como los pentecostales, como la Asamblea de Dios, como Ujú. la iglesia cristiana. Entonces es la estrategia de ellos de mejorar su imagen, y no como una secta, sino como una iglesia normal. Ujú. Y no lo son, porque las tácticas de ellos son las mismas de las otras sectas. Una vez que usted entra a la iglesia de ellos, las demás iglesias no sirven. No hay más. No hay más. No hay más. Sí. Para ellos hay una sola iglesia. Ujú. Y no somos hermanos de ellos. Ellos no nos llaman a nosotros Sí. hermanos en Cristo, porque no lo somos, porque solamente son ellos. Entonces, igual que los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, olvídese, hay 144,000 que se van a saber. Mira, pero yo estaba curioso un día, hermano. Estábamos haciendo un evento en la calle. Ujú. No, esta gente he notado yo que los testigos de Jehová les gusta debatir, pero para pelear. Y se paró uno, yo estaba cantando yo. Y se paró uno en la tarima y me quedo viendo porque era en la calle. O sea, ustedes le están cantando a un muerto, entonces. O sea, nadie le dijo nada, nadie lo ofendió. Él solo se acercó y ahí, entonces ustedes le están cantando a un muerto. Mi mamá fue quien nos enseñó desde su poca información, porque ella era de un pueblo muy, muy remoto en nuestro país. Nos habló de Dios, enseñó, nos inició en la fe. Pero al ella no tener una formación en la fe, pues muchas veces ella cayó en las invitaciones, y una de Claro. esas invitaciones fue con los mormones. Ajá. Y yo casi me bautizo, estaba pequeño yo, tenía como 8 años, yo casi me bautizo. Hasta que me dijeron algo que en mi mente como niño, que yo ya había escuchado la palabra de Dios, escuché que yo podía bautizarme Ujú. en nombre de mi papá, que Que ya había murió. muerto, Ujú, sí, para salvarlo. exactamente. No, y si usted le dice eso a alguien, que su papá, que tal vez usted tuvo afinidad por un pariente y usted sabe que o siente que no se salvó, resulta atractiva la idea. Sí. Sí, yo me bautizo y lo salvo. Entonces, Exactamente, es una de las doctrinas de sin ellos. base bíblica total. Por eso la iglesia de los mormones han estudiado muchísimo, y hay mucha información de la genealogía de Ujú. las familias. Allá en Salt Lake City tiene un banco de data de la historia de cada persona que son miembros de la iglesia. Entonces, sus familiares, sus tíos, sus pasados, sus antepasados. Entonces, yo estuve una vez en una reunión de un grupo de jóvenes mormones. Se preguntaron cuántos de ustedes han sido bautizados por algún antepasado muerto. Y todo el mundo se levantaba la mano. Entonces, es una práctica antibíblica. Yo me bautizo en el nombre de Cristo Jesús,
para mi salvación, Sí. no para la salvación de otra persona, porque es imposible. Es individual. Individual. Ojalá que pudiera, pero así no es. La palabra de Dios Sí, no porque si fuera así, le dejo encomendado a alguien, hago fechoría sí, y le encomiendo en cuanto yo muera, usted se va, se bautiza y... exactamente. No. Así no es. Entonces, son enseñanzas así que no lo publican mucho, pero lo practican. Entonces realmente, cuando usted estudia, por ejemplo, la historia de Sí. Joseph Smith fue un estafador Mm. como joven, engañaba a la gente. Supuestamente recibió una visión de Dios con las placas de oro del ángel Moroni, que supuestamente fue la traducción del libro de Mormón de Joseph Ujú. Smith. Entonces, pero no hay ninguna evidencia que era verdad. Y ahí fue asesinado allá, Smith allá en Missouri, y llegó Brigham Young y tomó el puesto. Entonces, como secta, siguen los mismos patrones de la historia de las sectas, de un libro extra que es más allá de la Biblia, Ujú. más importante que la Biblia. Entonces, si usted no acepta el libro de Mormón, usted no puede ser mormón. Mm. Si usted no acepta el libro de Elena White, usted no puede ser de los testigos de Jehová. Con las sectas es la enseñanza falsa dibujado como enseñanza bíblica. Ujú. Entonces, no son bíblicas. Entonces, cuando alguien ahora yo tengo muchos libros de la Biblia en casa y tengo muchos comentarios. Hay muchísima ahora online, en internet que podemos usar, pero no toman el lugar de la palabra. No son más importantes de la palabra. La palabra es la base de la iglesia. Eso es un dato muy importante que el hermano está mencionando y es que tener un respaldo histórico o un contexto histórico que respalde, por ejemplo, cuando a mí me llamaba la atención que la Biblia habla, Pablo menciona en cierto momento acerca del ejercicio físico, que no es en nada provechoso y esto. Y entonces me puse a indagar a ver a qué se refería, porque pues, hay hermanos que estás descarriado porque vas al gimnasio, porque salía a correr o a caminar. Pero resulta pues que tenía que ver más con el afán que tenía la gente en ese momento, estaban como muy afanados con el aspecto físico. Sí, Entonces, pues Pablo les dice pues, que no está del todo bien, o sea, no es bueno afanarse con cosas banales. exactamente. ¿Ves? Entonces, en ese contexto, qué bueno tener un respaldo histórico, que es que los griegos en aquel entonces se Ujú. visualizaban que era muy importante cómo se veía físicamente una persona, más un hombre filósofo y todo esto. Y Entonces, sí se puede respaldar con otro libro, más no ponerlo por encima de la palabra de exactamente. Dios. Sí, no, yo uso muchos libros. Hay que estudiar. Cuando yo voy a preparar un mensaje, por ejemplo, yo veo los comentarios de 5, 6 o 7 autores de este pasaje bíblico que estoy estudiando para predicar, para Ujú. preparar el mensaje, que me dan punto de vista distinta de lo que quiere decir Pablo, que quiso decir Cristo, pero no son encima de la palabra. No, entonces Ujú. son ayuda para entender mejor aquel pasaje bíblica que voy a predicar o enseñar. Es interesante la lucha con las sectas. Son astutos. Ahora están en el internet. Como persuaden a la No, gente, sí. son hay dinero. Ellos tienen dinero para invertir ahora en la promoción. Ujú. Entonces, los templos, por ejemplo, los templos nuevos de los mormones son grandísimos, elegantes. Hay uno ahora en Moses Lake. Cuando usted va para Seattle, Ujú. a mano derecha, camino al oeste, un templo enorme, enorme. Tienen casi todos tienen la misma Sí, infraestructura. la misma, he tenido la misma lectura. Es un protocolo a seguir. He escuchado también que ellos, como que ayudan con becas y estudios a los jóvenes que se prestan. Y cada joven varón, y ya también ahora hembra, cuando cumplen 18 años, pasan 2 años de servicio en obra misionera Ajá. aquí en Estados Unidos o alrededor del mundo. Entonces, muy dedicados en su trabajo, pero están formados de forma rígida en sus enseñanzas. Cuando llegan a tu casa, tocan la puerta y usted hace una pregunta que ellos no saben contestar. Ujú. Siempre dicen, no, yo no sé, pero déjame hablar con el anciano y ellos volverán a contactarte. Ujú. Hace años conocí un joven puertorriqueño en Puerto Rico, en San Germán, que había convertido con los mormones
fue una misión de ellos de 2 años. Después dejó la iglesia. Pero él quedó con el manual Ujú. de ellos en cómo trabajar con la gente. Entonces, el manual tenía como 400 páginas. Era así de gordo. Entonces, tenía un sector donde te hacen una pregunta, un bautista, contesta Ujú. así. Cuando te hacen una pregunta, un presbiteriano, conteste así. Cuando hace una pregunta, un pentecostal, así. Ok. Ellos estaban todo programado cómo contestar la pregunta de la gente, dependiendo un católico, lo que fuera el trasfondo de la Según la persona. doctrina. Entonces, están ahí rígidamente programados. Entonces, pero lo más triste para mí de las sectas es cuando usted forma parte de una secta, no hay otros hermanos en Cristo fuera de ese grupo. Mm, Por ejemplo, yo tengo hermanos en Cristo bautistas, sí. tengo hermanos en Cristo pentecostales, tengo hermanos en Cristo presbiterianos, tengo hermanos en Cristo luteranos, Ujú. tengo hermanos en Cristo de muchas iglesias, Sí. y son mis hermanos en Cristo porque somos cristianos, somos parte, Seguidores de Cristo. seguidores de Cristo, Ujú. no de una secta. Van a otra iglesia, una iglesia presbiteriana muy formal, donde nunca levanta la mano, Ujú. nunca escucha una aleluya. Ujú. Entonces, a una iglesia pentecostal donde todo el mundo levanta la mano o sea, esos no son doctrinas Sí. importantes porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Tiene que ver más, digo yo, con cómo se identifica uno culturalmente. Pues, por Claro, lo general, el claro. pentecostal es gente como más, Sí, claro. más Sí. energía. El bautista es un poco más como, Más conservador. ajá, más conservador. Los luteranos mejor, más. Mm. Yo me acuerdo una prima mía fue a una iglesia episcopal Ajá. en Alabama, donde vivía otro primo mío. Y cuando participaron de la Santa Cena, era vino de verdad. Era Ok. vino. Entonces, mi prima nunca en su vida nunca había tomado vino. Y por poco se ahoga. Pero no son sectas, son hermanos en Cristo. Sí, sí. Entonces yo siempre digo a la gente, yo tengo mucho más en común con la iglesia católica que con la iglesia mormón. Sí, Los católicos son mucho más cercanas de como hermanos en Cristo que una secta, sí, claro. porque aceptan a Cristo Jesús como su rey, como su salvador. Sí. Yo hablaba con mi esposa hace poco, hermano Rick, acerca de que acá la iglesia católica americana, Ujú. refiriéndome a la americana, cuesta mucho identificar cuando alguien es católico de evangélico, Sí, porque es distinta. cambia mucho, Sí, cambia sí, mucho sí. la doctrina Ujú. católica americana. Es bastante conservadora, tiene muy buen respeto, muy buen peso. Recuerdo que en la escuela yo tenía un amigo que él aseguraba respetarme única y solamente porque yo iba a la iglesia. Él decía, por eso me caes bien y por eso te hablo, me dice, porque él era así medio como señor en un cuerpo de un joven. Y Estricto. decía él, me caes bien porque vas a la iglesia, me dice. Un día yo andaba leyendo un libro, pero por lo mismo, porque yo de la Atalaya, de los Testigos de Sí, Jehová y testigo, eso, yo los leía. sí. Pero no porque yo quería seguir el dogma, sino porque hay cosas que me parecían interesantes. Dabas un libro que me encontré en la casa que decía el séptimo día, supongo que era de adventista. Bendito sea. Ujú. Y entonces yo ando leyendo el libro. En Nicaragua no era como muy popular esta denominación de Sí. los adventistas. Y entonces, donde él mira el libro y me queda viendo, mira, me dice, olvida todo lo que te dije, vos no sos evangélico. Y entonces, por esa razón es que le digo que en Nicaragua particularmente, al ser un país muy creyente, pero que no lee, Exactamente. poco lee, la Sí. gente poco lee y entonces les gusta debatir que quién tiene la razón y quién no, pero no se instruyen. Ujú. Entonces llega cualquiera que dice que es pastor, porque estos no se cambian de nombre. Estos No. sí dicen, yo soy evangélico, pastor enviado. Y lo que se suman son un par de rangos, Sí. o son apóstoles, o Profeta. profetas,
enviado. Cuando otra cosa ahí, hay que tener cuidado. Cuando alguien se llama apóstol, automáticamente son falsos. Sí. Porque hoy, 2026, no hay apóstoles en la iglesia. Eran 12 apóstoles que había. Ujú. Entonces, cuando alguien se autotitula apóstol, eso me dice todo. Porque se han inflado el ego al llamarse apóstol. Realmente da pena. No creo su mensaje. Profeta también. Hay que tener mucho cuidado Sí. con la gente que dice que son profetas, porque un profeta de Dios, lo que profetiza siempre ocurre, Sí. siempre pasa. También hay que tener cuidado con lo que con Dios me dijo, Ajá. porque son mucha gente que Dios me dijo esto y otro. Entonces, hace años llegó a casa allá en Dominicana, llegó un pastor ambulante de Haití Ajá. a mi casa. Yo sé cómo llegó a mi casa. Llegó a mi casa y me dijo, hermano Ricardo, Dios me dijo que yo predicara para su iglesia aquí en Dominicana. Y entonces comenzamos a hablar y yo sabía que no era ningún pastor, que no era ningún candidato para pastorear. Entonces yo le dije a él, bueno, hermano, usted me dijo que Dios le había dicho que venía a predicar. Cuando Dios me dice a mí, yo te llamo. Que me confirme, le voy a decir que me confirme. No, porque la gente engaña, entonces hay muchos engañadores. Hay Ahora- que tener mucho cuidado. Ahora han pasado por alto mucha gente que el pastorado no solamente es un título, por decir yo soy pastor y ya. Ya, Es uno, además de que es uno de los 5 ministerios. Estamos hablando de que actualmente la gente estudia para poder ser llamado pastor, se exactamente, sí, documenta, se sí. instruye. Son Y apartados por su iglesia, sí, le impones las manos, dedicándote a trabajo de ser pastor. ahora se ha vuelto muy popular que se venden, tal vez no son sectas como tal, y desviamos un poco el tema, pero cabe remarcar que la secta engaña y al ellos engañar, pues pueden llegar hasta formar parte de estos números, porque ahora extraficante, y tal vez fue hace un mes que se convirtió, y ya el hombre es evangelista, Sí, ya, sí. y enseña, y no es que predica de, De de, la palabra, de ¿no? la palabra, sino que ya anda dando doctrina. Sí. Él ya dice que es malo, que es bueno. Y es el mismo patrón de todas las sectas, porque es un líder carismático. Sí, Y un líder carismático engaña a la gente fácilmente. Entonces le mandan dinero. Antes era por televisión siempre. Muchísimos casos sí, de claro. gente que han recibido millones. Mándeme $10,000 porque tengo que comprar un avión nuevo para el ministerio. Mm. Y casi siempre caen. El pecado llega a la luz y el ministerio de ellos desaparece. Muchísima gente engañada. Entonces, y el daño que hacen es profunda porque la gente que creía en ellos Sí, sí, sí. ahora no van a querer ningún mensaje de ningún pastor. Usualmente no se quedan con que esa persona falló o engañó, sino que generalizan Sí, y ellos deciden quedarse relegados y sí. no permitirse darle el chance a la verdadera palabra. Y ese es el ego del líder, casi siempre que daña. Hace años en Puerto Rico llegó un pastor que había formado un ministerio nacional de jóvenes, muy popular, estaba en crecimiento, pero tan pronto que llegó a Puerto Rico, uno sentía y palpaba el ego de él, hombre importante. Entonces, él me dio, camino a casa después de recogerlo en el aeropuerto, me dijo, no, yo siempre vuelo en primera clase porque los asientos son mejores, más cómodos. Volar en primera clase son como 10 veces más caro que en económica. Estuvo con nosotros un fin de semana con un congreso de jóvenes, entonces se sentía el ego de él. Se fue, eso fue en el 75, se fue, volvió a Estados Unidos, como en 3 meses recibí noticia de que su ministerio había colapsado, estaba robando dinero del ministerio. Y lo último que supe de él, hace como 20 años, era guardia de seguridad en un casino en Las Vegas. Se había caído. ¿Por qué? Porque el ego consumió su ministerio. Lo que había establecido era bueno,
pero el ego de él era demasiado fuerte, entonces como líder carismático funcionó por un tiempo, pero después casi siempre son así, los se ministerios así. derrumbó. Entonces lo ahoga, entonces cae en pecado, aparecen 2 o 3 mujeres, entonces y relaciones inapropiadas, realmente dañan todo. Hay que mantener los ojos en la palabra. Eso es importante para los hermanos en Cristo. Hay que enfatizar, y eso es lo que me encanta de comunidad cristiana aquí en Spokane. Las enseñanzas que da el pastor a cualquiera que predica los domingos son bíblicas, son de la palabra. Una vez Daniel estaba hablando, dice él, traiga su Biblia, y yo le pido que abra la Biblia, dice Daniel, porque ¿cómo sabe usted que no le estoy mintiendo? Exactamente, exactamente. Para que usted corrobore que lo que le digo es cierto. Yo dice. dije, una vez dije a los hermanos dominicanos, algún domingo yo voy a llegar y predicar un mensaje de mentira, a ver qué me agarra. Nunca lo hice, pero hay que estudiar la palabra, Sí. hay que basarse sus mensajes en la palabra, la enseñanza en las palabras de Dios. Ahí yo tenía un grupo bueno, digamos que formé parte de un grupo en el que yo era el más pequeño de todos, donde eran jóvenes aún, pero que nos reuníamos a debatir o platicar de la palabra de Dios, y se manejaba mucha Biblia. Y me gustaba porque aprendía bastante. Cuando la gente sabe de Biblia, se aprende un montón. Lamentablemente, creo que 2 del grupo, éramos como 7, pero 2 del grupo se, se apartaron de una manera que no sabría decirle qué doctrina es esta ni qué denominación, no sé cómo se llaman, porque nunca les he preguntado, aunque uno de ellos insiste en que platiquemos porque él quiere que yo me acerque a hablar con él acerca de eso. Hablan de que no se puede nada más tener la Biblia, porque la Biblia tiene tantas traducciones que una palabra se puede traducir en 35 significados, y entonces, bueno, 1, 2, de que ya no se predica, porque ellos ya no están, el que quiera aceptar que se acerque, pero que ellos ya no están enviados a predicar. 2. Y 3, que Pablo dice claramente que Jesús eliminó a Satanás en la cruz del Calvario. Hay una parte donde dice que fue destruido, porque la Biblia lo habla en un término completamente metafórico, en el Sí. que fue destruido, porque sí, completamente lo fue humillado totalmente. Pero ellos dicen, más adelante, bueno, la Biblia habla de que no hay que ignorar las maquinaciones del maligno. Ujú. Entonces, pero ellos dicen de que el sacrificio de Jesús ya está. Que usted puede deliberadamente hacer droga, lo que usted le dé la gana, Lo que- porque el sacrificio de Jesús valió para todo. Lamentablemente, un día me lo encontré en la calle y él no me vio, pero él iba totalmente borracho caminando por las Oiga. calles. Y me dio una pena gigante con él el saber de qué madera tenía él. Es alguien que fue persuadido aun cuando manejaba la Biblia. Exactamente, por eso hay que tener mucho cuidado. Siempre pendiente de con quién se junta. Ujú. Entonces, ¿qué están enseñando? ¿Qué clase de engaño está usando el diablo para engañar? Ahí es donde cabe lo que usted dice, un líder carismático. Sí, Los agarra, los Sí. envuelve. Y sí, es que para un joven, como les decía, para los jóvenes pinta bonito, ¿no? Puedes beber, puedes fumar, puedes hacer Claro. esto, puedes hacer lo otro, y Cristo te recibe, no te preocupes. Entonces el joven, sí, esa es la iglesia que me gusta. que me cae bien. Ese es el Sí. zapato que me calza. Exacto. Me gustaría, ¿qué le aconseja a la gente, ya sea los que conocen y los no conocedores de la palabra de Dios, para evitar ser persuadidos por estas sectas? Ujú. ¿Cómo identificarlas rápidamente y qué saber para no caer? Bueno, primero hay que formar parte de una iglesia que enseñe la palabra. Eso, Es buen lo punto. básico. Yo, gracias a Dios, mi mamá me llevó a la iglesia recién nacido. Entonces, me crié en la iglesia con enseñanzas bíblicas. Entonces, yo nunca me acuerdo ningún mensaje del pastor cuando yo era pequeño, joven, que era algo que era fuera de la palabra. Sí. Entonces, es lo más importante, basarse, leer la palabra, estudiar la palabra. También formamos parte de la iglesia aquí en inglés, la iglesia Life Center. Ujú, Y Life Center tenía un programa de estudio bíblico donde cada 3 meses nos dan un librito ujú. con lectura bíblica.
Entonces, el plan es leer la Biblia todo en un año. Y lo hemos hecho por varios años. Entonces, cada pasaje, cada día, hay un capítulo del Nuevo Testamento y 2 o 3 del Antiguo. Okay. Entonces, usted lo lee ahí, lo anota, hay preguntas. Entonces, yo estoy buscando la forma de hacer algo en español para la comunidad. Sería muy bueno. Comenzando el 2027 con solamente el Nuevo Testamento, porque brincar en la Biblia completa, mucha gente se desanima porque no pueden. Entonces, quedamos el 27, año 2027, solamente estudiando, leyendo todo el Nuevo Testamento. Cada día leer un capítulo con 2 o 3 preguntas y anotar sus pensamientos sobre aquel capítulo de la Biblia, porque mucha gente no tiene la formación o la práctica de leer cada día, leer parte de la palabra de Dios, Sí. que es para mí importantísimo, para evitar que otros le engañan. En los proverbios hay 30 prácticamente. Estos jóvenes con los que crecí me decían que vos vas a leer un proverbio y un capítulo que te guste de cualquiera. Entonces Ujú. estás leyendo un proverbio y lees un capítulo del que te guste. Ujú. Teníamos unos discos de la Biblia hablada Sí. y me gustaba porque cuando ya escuchaba algo que voy a ir a leerlo, aquí me quedo. Es bueno tener ese sentimiento de querer corroborar lo que uno escucha, Exactamente. porque la Biblia Ujú. pues es un libro muy, muy profundo, del que Yo, no se puede tomar. este año estoy escuchando la Biblia Mm. en inglés y hay una nueva versión internacional que es leído por un actor inglés, Ok. Jeremy Irons, muy conocido, por una voz así. Una Correcto, voz, correcto. es bello escucharlo. Entonces, Ajá. y él lea con tanta fervor. Ujú. Uno siente que Ahí está, uno se sumerge. ahí mismo está. Entonces, a mí me encanta. Lo que está leyendo que estaba en la barca, Jesús no siente la tormenta. Exactamente, sí. Mensaje para las personas que actualmente han sido persuadidas o confundidas. Hermano York, los puntos que me había dicho usted era líder carismático, Libros que no sean de la palabra libro que no como sea la palabra como principal principales. base, Y aislamiento. aislamiento familiar y social. También presión económico, Okay. donde te presionan diezmar Ujú. o vender propiedades o dar donativos a la iglesia de forma bastante grande. Ujú. Entonces, Muchas veces camuflado con un incentivo, que Exactamente. salvación, sanidad subir en rango, pero ahora se ve más el aislamiento familiar, Ujú. aislamiento de sus contactos sociales. Entonces, para envolverte Ujú. en el grupo de ellos. Y bueno, y creo que como el principal que usted nos había hablado, lo más importante me parece a mí, además de que la Biblia no sea la base, es de que este líder religioso es quien acapara el poder divino, según... El lugar de Ajá. Jesús, forma como él toma el lugar de Jesús Mm. realmente en la vida de los creyentes. Hubo uno hace poco que estaban esperando que resucitara y todo. Claro. Sí, claro. Sí. Ok. Espero este programa haya sido de bendición para Amén. ustedes, tanto como lo ha sido para mí y para nosotros acá. Muchísimas gracias, hermano. Ya nos reímos, compartimos y creo que este mensaje ha sido de gran bendición para ustedes. Los invitamos a que formen parte de nuestra familia, que compartan, que comenten, que se suscriban y que nos sigan en todas las plataformas digitales que tenemos. Y ya saben cuáles son los puntos a seguir. Así que descubríjate que Cristo te ama. Amén. Hola, si llegaste al final de este video, te invitamos a que te suscribas, a que le des like y que compartas. Nos gustaría que formes parte de nuestra familia. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y Facebook. Somos Más Allá del Altar.